Pleno de la Corte rechaza la propuesta de presupuesto de Norma Piña, porque el día de ayer, justamente en esta crisis que tiene el Poder Judicial del país, en esta crisis, justamente la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, pues intentó aplicar ahí un aumento en el presupuesto del proyecto para el Poder Judicial para 2025 y pues este proyecto no pasó, pero lo relevante de este proyecto es que se estaba estableciendo, Anaí, el tema de el aumento de los salarios para el Poder Judicial. Pues justamente esto que vimos ayer que criticó tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la secretaria de Gobernación Rosicela Rodríguez, porque es excesivo en primera instancia en un país en donde más de la mitad de la población todavía continúa en una situación de pobreza. Lo dijo el expresidente Andrés Manuel, lo dice también la doctora Claudia Sheinbaum, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pero al parecer al Poder Judicial pues se le olvidan este tipo de aspectos, así como se le olvida también la ley de amparo y se le olvida la Constitución, pues en crisis intentan aplicar este incremento del presupuesto autorizado para el 2025, particularmente el tema de los salarios en él. Así es, Aníbal, pues este lunes la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó este proyecto, el cual hablaba de un monto de 5.922 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2025, pero digamos que esto generó un intenso debate porque recordemos que ya existe una reforma vigente, la reforma al Poder Judicial de la Federación, y esta justamente plantea ciertos ajustes en los sueldos de los funcionarios para que vaya en congruencia con lo de la austeridad republicana y que no excedan al salario de la presidencia de la República, algo a lo que se ha negado el Poder Judicial de la Federación, algo a lo que se ha arraigado a no soltar estos sueldos, ¿no? Incluso recordar que durante el pasado sexenio ya se debió de haber hecho ese ajuste, nunca se hizo. El Poder Judicial, o por lo menos los ministros, seguían ganando más que el presidente de la República. Por eso hoy también la presidenta Claudia Sheinbaum lo mencionaba: vamos a hacer una reforma para que ahora sí quede ya claro que nadie va a ganar más que la presidenta de la República. También este proyecto de presupuesto que presentó la ministra Norma Piña no considera estos ajustes, pero también considera un incremento por la inflación, ¿no? Ya que cada año hay inflación, pues ella dice, pues vamos a aumentarnos más el salario para que la inflación no nos pegue, porque seguramente con estos salarios millonarios les ha de pegar muy duro. También el pago de la totalidad de las pensiones complementarias, los apoyos médicos extraordinarios y otras obligaciones laborales, así como la contratación de personal por honorarios asimilados a salarios cuando sea requerido. Eso sí, no se prevén recursos para la creación de plazas, señala el documento. Y justamente, pues, los ministros criticaron la propuesta de la ministra, pues justo por no acatarse a las nuevas medidas y porque pareciera que se le sigue olvidando que ya hay una reforma vigente. Entonces, esto es algo de lo que se criticó, Aníbal. Así es, y para recordar, porque el tema pues salarial es algo relevante, mencionan en esta parte del proyecto que están considerando una inflación del 3.8% para 2024, conforme a la estimación que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el tema de los salarios, el día de ayer se presentó en la conferencia matutina. El salario de ministros es un sueldo base de 54,270 pesos mensuales. Ningún trabajador en su larga vida de trabajo gana este tipo de salario como sueldo base. La compensación garantizada o apoyo son 232,153 pesos mensuales también, y estos son los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Las prestaciones de previsión social inherentes al cargo son 10,979 pesos.
una prima vacacional de 7,956 pesos, un aguinaldo de 48,716 pesos. El aguinaldo por ley son 15 días de salario mínimo y acá pues el aguinaldo excede este tipo de cuestiones. Seguro de vida, 3,150 pesos. Seguro de gastos médicos mayores, 3,075. Y el de seguro de separación individualizado, 43,397. Los viáticos para restaurantes de lujo, 60,307 pesos mensuales. El apoyo para vehículo blindado, 250,000 pesos. Esto es para los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Para los consejeros de la Judicatura, lo que se presentó el día de ayer en la conferencia matutina fue un salario de 3,525,393. Esto es un salario bruto para el consejero de la Judicatura. El total bruto anual son 5,529,451 pesos. Estamos hablando de que mensualmente son 460,000. Solamente son algunos datos que muestran cómo está el tema de los salarios en el Poder Judicial de la Federación. Un magistrado tiene un salario anual de 2,548, de 2,548,083 pesos. Es un salario mensual de 374,203 pesos. ¿Qué es lo que estaban discutiendo ayer? Pues este incremento al proyecto del presupuesto del 2025 y particularmente en donde había un incremento sustancial era en la parte de los proyectos. Pasaba de 57,6 millones de pesos en 2024 a 2025, 104,6 millones de pesos. Es un incremento del 74,9% del año actual al año que viene. Así es, Aníbal, pues una vez más, Norma Piña, como lo dije, se le olvida que pues ya hay una reforma vigente y que tiene que modificar, que tiene que considerar que en el 2025 ya tendremos elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. También recordar que la ministra presidenta se presentó en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que encabezó la UNAM, en donde una de las cosas que dijo es que como autoridades y como gobernados, e incluso como ciudadanos, tenemos la obligación de cumplir las leyes que de ellas emanan, refiriéndose también al marco que rige a cada uno de los poderes, pero nuevamente a ellos los rige la Constitución. Ellos deberían de hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanen. Tenemos una reforma judicial que ya está en la Constitución, que es constitucional, pero entonces aquí ya no quiere defender la Constitución. Ella sola se contradice, además de que no ha salido a dar una declaración oficial, pública. Digo, aprovechó este congreso que se dio en que encabezó la UNAM, y dijo pues estar, ¿no? Defendiendo la división de poderes al Poder Judicial y estar defendiendo la independencia del Poder Judicial. También habló de que las circunstancias actuales impulsan a los trabajadores del Poder Judicial a demostrar públicamente la esencia de su labor y a reafirmar que su convicción y su servicio está con las y los mexicanos, con quienes o a quienes les deben actuar con profesionalismo, con excelencia, con integridad y sobre todo con un profundo sentido de responsabilidad. Pero nuevamente, o sea, si los mexicanos, o sea, casi 36 millones de mexicanos dieron su voto por reformar al Poder Judicial, es porque todo esto que ella fue a decir a ese congreso no está en la práctica. Digo, estará en la teoría, estará en el discurso, pero no está en la práctica, Aníbal. Así es un tema pues que hemos revisado en otras ocasiones en este programa. Ahora vuelve este tema a partir de este proyecto que presentó la ministra Norma Piña en plena crisis, sin entender el mandato popular que ya es constitucional. Veíamos cómo la doctora Claudia Sheinbaum criticó también a esta jueza de Veracruz, a Nancy Juárez, que estaba pues intentando, o que lo dijo claramente la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo que nos están pidiendo es que eliminemos del Diario Oficial de la Federación esto que ya es constitucional, algo que, dice la presidenta, nunca había sucedido, nunca le habían pedido a un presidente en turno
que se eliminara del diario oficial de la Federación este tipo de aspectos y de toda esta crisis del Poder Judicial que no viene de ahora, sino que viene de muchos años atrás por todas las prácticas de corrupción, de liberación de generadores de violencia, de andar haciendo estas prácticas dilatorias para que las grandes empresas paguen sus impuestos, que eso lo hemos visto en otras ocasiones también. En ese contexto, pues justamente suceden este tipo de proyectos que presentó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y también en la sesión que se sostuvo el día de ayer, en una sesión privada, se le pidió justamente a la ministra Norma Piña que diera detalles de las razones por las cuales este presupuesto operativo iba a crecer alrededor del 8.2% respecto al presente año. Y ahí es cuando, en esta sesión, la presidenta dijo, bueno, vamos a revisar, a reelaborar la propuesta y a presentar una nueva ley para la sesión que se dará el día de hoy. Esto es lo que sucedió, esta es la información que teníamos. Y no sé si quieres hacer un comentario más, Anaí. Pues nada más recordar que incluso ayer durante la mañanera del Poder Judicial, pues fueron cuestionados. Nuestro compañero Darren García estuvo presente en esta conferencia y pues les cuestionó acerca del nepotismo en el Poder Judicial y los magistrados ponentes aceptaron que existe el nepotismo. Dijo todo mundo lo sabemos y todo mundo lo hemos suscrito, hay cuestiones que pueden perfeccionarse, pues sí. Esa es la idea, que con la reforma al Poder Judicial todo esto se modifique. Entonces no sabemos qué es lo que no les queda claro a ellos, Aníbal. Pues no les queda claro que casi el 50% del personal que labora en el Poder Judicial de la Federación tiene al menos un familiar trabajando ahí. De ese nivel estamos hablando del nepotismo.